14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. La causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra amplía su lista de investigados a las hijas del expresidente Zapatero, que ayer declaraba en la Audiencia Nacional por este asunto. Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar ante el juez Calama en una fecha que de momento no se ha señalado por el papel que su empresa What the Fab tuvo en todo el entramado. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Isabel, apuntábamos a las dos. El juez las llama a declarar porque quiere aclarar, digamos, el papel de la compañía que ellas lideraban, y que lo hace además como investigadas y no como testigos, porque tiene dudas de llamarlas a declarar como testigo. También va a tener que declarar como investigada la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, aunque aquí, digamos, el magistrado le atribuye un papel mucho más relevante en toda la investigación, ¿no? Sí, esto nace de una petición de anticorrupción que proponía investigar a las hijas de Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ya que entiende la fiscal que las hermanas Rodríguez Espinosa, que administran una empresa que recibió fondos que están bajo sospecha, no son ajenas a la trama y además su situación patrimonial no concuerda con sus sueldos. El juez acepta dirigir la causa contra ambas, pero no menciona los delitos y dice que las citará como imputadas porque no puede llamarlas como testigos sin lesionar sus derechos fundamentales. Perderían, por ejemplo, el derecho a guardarse información y a no declarar contra sí mismas, algo lesivo a futuro si se les atribuye ser partícipes o responsables de los hechos que se están investigando. En cuanto a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, como decías, la situación es distinta. El auto recoge menos argumentación porque, conforme señala, los indicios de su participación directa en los hechos ya constaban cuando se registró la oficina del expresidente y a ella se le incautó el teléfono móvil. Esos indicios la sitúan como una pieza operativa esencial dentro de esta red organizada y debe así constar como investigada. Las tres serán citadas, dice el juez, en una resolución aparte. En el ámbito de la política y ya primeras reacciones, en el PSOE, Ana Fernández Vila reconocen incluso que este paso dado por el juez era esperado. Admiten en privado, Aldo, que no les ha sorprendido que se veía venir, pero por cómo se ha ido desarrollando la investigación, pero defienden que esto no altera su confianza en la inocencia de Zapatero y su entorno. Lo confirmaba en La Sexta la portavoz Montse Mínguez. Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en... Insisten los socialistas en que el expresidente necesita tiempo para defenderse mientras se afanan en encajar este nuevo golpe. En el PP lo escuchábamos a las dos, a Borja Semper asegurar que no era muy partidario de mezclar a la familia en todo esto, pero claro, es que la imputación de Alba y de Laura Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, pues la habían pedido entre otros el propio PP. Esto decía hace unos minutos en los pasillos del Congreso la portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Como les he dicho en muchas ocasiones, no entro a valorar las decisiones procesales. El juez Calama ha decidido que tienen que ir a declarar como investigadas. Creo que Gertrudis, la secretaria personal del expresidente Zapatero, también, y por lo tanto nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces. El caso Zapatero, el caso Plus Ultra, es una de las novedades judiciales que conocíamos a las dos. La otra, relacionada con la investigación abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Alfonso Ojea, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ojea, tú has tenido acceso a uno de los informes de la UCO en la causa por corrupción en los negocios de Alberto González Amador. Los investigadores aseguran que la empresa que le facturaba los trabajos al grupo Quirón no podía haberlos hecho porque no tenía ni medios ni personal. Y ojo, porque el volumen de cuentas bancarias que son objeto de la investigación es un volumen bastante cuantioso. Así es, Alberto González Amador, el compañero sentimental de Díaz Ayuso, es el titular de 19 cuentas bancarias distribuidas entre las 14 entidades bancarias que investiga la UCO de la Guardia Civil. Por eso estos agentes en funciones de policía judicial han solicitado a esos bancos los movimientos de esas cuentas desde inicios de esta década. Junto al novio de Ayuso también son investigados el directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, y su esposa, Gloria Carrasco. El matrimonio mantiene abiertas 101 cuentas bancarias, incluyendo una en el Banco de Andorra. La UCO ya señala en sus informes que la empresa Masterman, que fue vendida con otro nombre al novio de Ayuso por parte de este matrimonio, carecería de las medidas y de la plantilla necesarias para realizar labores de consultoría, labores por las que González Amador facturó 400.000 euros. Y al hilo de este caso, otro informe, en este caso de Hacienda, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero facturado por las empresas de González Amador al Grupo Quirón. Miguel Ángel Campos.
remitido al juzgado que investiga al novio de Ayuso por delito de corrupción en los negocios y falsedad documental. El informe concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023 un total de 4.436.495 euros a Quirón Prevención. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación del novio de Ayuso porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón Prevención. El informe de Hacienda no solo supone un revés para el novio de Ayuso, también para el grupo Quirón, porque los inspectores comunican al juzgado la apertura de un procedimiento administrativo a esta filial del gigante sanitario relacionada con este tipo de operaciones. Gracias, Campos. Hasta luego. 2:36, gobierno entre PP y Vox. Gobierno de la nación. Es la idea que deslizaba ayer el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su visita al Hormiguero, al programa de Antena 3. En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Este es un cambio de discurso del Popular bastante relevante, habida cuenta de que a Feijóo no se le había resistido casi ningún gobierno autonómico con la ultraderecha allí donde podía. De hecho, su mandato al frente del PP llegó con Mañueco metiendo en su gobierno a Gallardo en Castilla y León, pero hasta ahora los planes de Feijóo, al menos los que hacía públicos, pasaban por gobernar en solitario. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Julia Molina, hoy Feijóo desde Bruselas respondía a vuestras preguntas. Digamos que ha venido a decir que él quiere gobernar, pero que bueno, que en todo caso los españoles van a ser los últimos que hablen y que si tiene que ser con Vox, pues será con Vox. Sí, se reafirma en lo dicho anoche en esa entrevista. Su voluntad es gobernar solo, pero si no le dan los números está dispuesto a meter a Vox en el Consejo de Ministros. Lo que los españoles me manden. Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, lo que haré es asumir el mandato a los españoles y darle estabilidad a la gobernación de España. Eso a pesar de que hasta ahora el PP había defendido que la mejor forma de conseguir estabilidad era precisamente evitando un gobierno de coalición. Hace solo un mes, en Hora 25, Borja Semper defendía el compromiso de Feijóo de gobernar solo con apoyo externo. El esquema de gobernabilidad de las comunidades autónomas es uno y el esquema de gobernabilidad para España es otro. Y esto va a ser lo que vamos a hacer, porque creemos que para España la experiencia de estos últimos años de gobiernos de coalición no ha sido buena. Hoy, sin embargo, insisten en que si no tienen suficientes apoyos seguirán la misma fórmula que ya se sigue en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Gracias, Julia. En Vox piden a Feijóo que se deje tanto de triunfalismos, aunque en todo caso aplauden las palabras que dijo ayer en Antena 3 y que reiteraba esta mañana en Bruselas. Adriana Jordán. Eso es, en Vox hay malestar. Creen que Feijóo vuelve a pecar de exceso de confianza. José María Figaredo es portavoz. Yo creo que primero hay que ganar las elecciones. La sensación es que Feijóo está haciendo lo mismo que hizo en el 23, que es vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Los de Abascal subrayan que en el PP vuelven a subestimar a Pedro Sánchez y a la estrategia socialista. En privado ironizan con que después de 4 elecciones autonómicas el líder popular por fin haya captado el mensaje y valoran ese cambio de ser enemigos a compañeros de baile. Estas voces también opinan que este cambio es porque los votantes del PP no entienden que Feijóo tienda la mano al PNV y a Junts, pero no a Vox. Unas palabras de Feijóo que se enmarcan también en las negociaciones del PP y la ultraderecha en Andalucía. Vox ha entregado ya un documento a los populares de Juanma Moreno con sus exigencias. Dicen que van a entrar en el gobierno si es necesario y que en todo caso el futuro texto deberá incluir la llamada prioridad nacional. Mientras unos se fijan en el futuro, en el Congreso, mientras los socios han puesto peros a las explicaciones que ayer daba ante el juez Calama el expresidente Zapatero y sobre el futuro de la legislatura, digamos, que daban algo de balón de oxígeno al gobierno. Se han abierto, por ejemplo, a negociar los presupuestos. Congreso, Jan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno aprovecha el pleno de hoy también para trasladar la imagen de que la legislatura continúa. Por ejemplo, se prevé que se aprueben varios reales decretos. Sí, el Gobierno cuenta con sacar adelante los 2 decretos que se votan esta tarde. Uno de ellos, el de entregas a cuenta a los territorios, al mismo tiempo que hay otras 2 iniciativas que
previsiblemente van a superar su primer examen parlamentario, la ley del cine y otras sobre mejoras en el sistema educativo. Se espera la paradoja de que el Pleno respalde estas iniciativas del Ejecutivo y al mismo tiempo apruebe una moción del Partido Popular que constata el bloqueo político de la legislatura. Fuentes socialistas dicen que para el PP las mociones y para el Gobierno las votaciones. A esto le suman además el inicio del recorrido de los presupuestos. Los presupuestos no se presentan para que un gobierno siga o no adelante, se presentan porque son buenos para los españoles y las españolas. Y eso es en lo que vamos a negociar con los grupos. Esto decía el ministro de Hacienda, Arcadi España, mientras que los grupos esperan la llamada del Gobierno para negociar. Maribel Vaquero del PNV, Cristina Valido, Coalición Canaria. Estamos a la espera de tener ya las reuniones bilaterales para poder hablar de ellos. El compromiso de trasladarnos en breve una cita para ver qué plantean en esos presupuestos. Este margen para negociar con grupos que antes han dado casi por muerta la legislatura se percibe también en la Moncloa como un soplo de aire fresco. Gracias, Joan. Son las 3 menos 20, las 2 menos 20 en Canarias. Publicidad y a la vuelta hablamos de los detalles del memorándum de entendimiento firmado ayer, antes de lo previsto, entre Estados Unidos e Irán. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar. Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. No te conformes. ¿Que te han subido el alquiler cuando no toca? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no. No y no. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas. No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario de Alcampo con 3x2 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo Isabel, Albo, Cuca Ribeira, Campos y Cabo de Peñas. Oferta disponible del 15 al 28 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo. En Alcampo sales ganando. Hora 14. El láser. No habrá que esperar a mañana porque Irán y Estados Unidos han firmado ya su memorándum de entendimiento, una firma, eso sí, a distancia, firma electrónica. Trump, desde el mismísimo Palacio de Versalles en París, quiso escenificar en plena cena con Macron cómo estampaba su ya conocida firma en el papel, y desde Irán la firma electrónica fue por parte del presidente Pezeshkian. Así que, como decimos, no habrá que esperar a mañana a Ginebra, a ese acto que estaba previsto, pero bueno, en todo caso no se suspende porque va a ser un encuentro que servirá para negociar otros aspectos, para poner fin a la paz en el conflicto. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Aldo, buenas tardes. Bueno, Pablo, vistos, leídos y analizados los 14 puntos de ese memorándum entre Washington y Teherán, bueno, la verdad es que seguimos con bastantes dudas. Es un documento que no resuelve la guerra, no pone paz, e incluso hay voces que ven una cierta derrota, ¿no?, de Estados Unidos, que no consigue sus objetivos porque el régimen de los ayatolás no ha caído y tampoco han cesado los ataques en el Líbano. Sí, es cierto que hay más incógnitas que certezas en el documento que hemos visto firmar a Trump esta madrugada. El texto habilita la reapertura de Hormuz, el paso marítimo por el que se navegaba libremente antes de la guerra, pero ni siquiera está claro en qué condiciones. Lo firmado contempla la posibilidad de que Irán imponga
peajes, y esta mañana han recordado que así lo harán. El resto de cuestiones importantes con las que Trump justificó la guerra o se van a negociar a partir de mañana en Suiza, como el programa nuclear iraní, o directamente no se van a discutir, como las capacidades balísticas de Irán. En Israel lo interpretan como una capitulación de Estados Unidos y esta mañana han comenzado a vulnerar el acuerdo. Han lanzado los primeros ataques en Líbano tras la firma. Insisten en que su ejército seguirá en el sur del país, justo lo contrario a lo que establece el punto 1 de este acuerdo marco. Así que de Netanyahu sigue dependiendo que prospere lo firmado. Poco después de esta firma comienzan a vislumbrarse también las primeras grietas en el Partido Republicano. Porque el acuerdo tiene un tufillo de política de apaciguamiento con Irán que tanto ha criticado Trump de Obama. Así lo ha expresado el ex vicepresidente Mike Pence. Pero es que es algo más que un tufillo. Se le puede poner cifra. Obama prometió a Irán el acceso a 1.700 millones de financiación. Trump les promete 300.000 millones, el levantamiento de sanciones y que puedan volver a comerciar con su petróleo. Gracias, Pablo. La ofensiva en el Líbano no solo no ha cesado, sino que Israel amplía su zona de actuación. Le ha pedido a más vecinos del sur del país que abandonen sus casas y paralelamente en el marco diplomático atentos a este movimiento. Porque el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha dicho que va a romper con Kaja Kallas. Dice que no va a hablar más con la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, con la jefa de la diplomacia de los 27. Es un movimiento relevante, dice Saar, que lo hace por los ataques de Kallas a su país. Estamos en Bruselas porque también hay respuesta de la alta representante. Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Enrique, también, como decíamos, hay respuesta de Kallas, donde hay apelaciones al diálogo, pero también menciona la llamada solución de los dos estados. Es un mensaje de Kallas que, por cierto, se produce en pleno contexto donde ella también está siendo muy cuestionada, ¿no?, desde Bruselas. Sí, fueron unas declaraciones en México hace unas semanas a puerta cerrada recogidas por un medio donde la alta representante comparaba lo que hace Israel con los palestinos con lo que se hacía durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, las que han provocado este choque diplomático que la jefa de la diplomacia comunitaria intenta resolver con un llamamiento al diálogo, pero el ministro israelí le pide que confirme si dijo eso en México o si por el contrario se retracta. Hasta que no lo haga, dice, corta todas las relaciones con la interlocutora del bloque en política exterior. Este hecho que llega, lo decías, en un momento de tensiones internas en el Ejecutivo Comunitario por las diferencias entre von der Leyen y Kallas, también por las críticas de países que cuestionan su liderazgo y que proponen incluso restar competencias a su departamento. A esta hora la presidenta de la Comisión no ha emitido ningún mensaje, ninguna declaración respaldando a la que es también vicepresidenta de su Ejecutivo. En su equipo evitan responder si Kallas se retracta de estas declaraciones, como le exige el ministro de Israel. La alta representante no lo ha hecho desde luego en su mensaje, en el que contesta al ministro, llama a mantener el diálogo con Tel Aviv, pero recuerda cuál es la postura de la Unión, la solución de los dos estados y la condena a los asentamientos ilegales en Cisjordania. En Bruselas seguimos, Enrique, porque este viernes hay reunión de los ministros de defensa de la OTAN con ese plan de Estados Unidos de reducir su papel en la defensa de Europa. Ha habido foto de familia y hasta aquí, digamos, la cordialidad, ¿no, Enrique? Porque el secretario de Guerra de Estados Unidos ya le ha echado en cara a sus socios nada más bajarse del avión el poco apoyo que le han dado en su guerra en Oriente Próximo. Sí, también les ha reprochado que los países europeos no hayan permitido a Estados Unidos el uso de las bases en sus territorios. Sin embargo, el secretario general Rutte asume el marco impuesto por Estados Unidos. Secretary Hexet was very clear about the need for a NATO 3.0. El de avanzar hacia una OTAN 3.0, una OTAN en la que Washington tenga menos peso en la defensa europea en caso de crisis o de ataque. Un plan que ha confirmado el secretario de Guerra estadounidense Hegseth, que ha sido muy duro con los europeos. Ha dicho que algunas de las economías más grandes de la OTAN siguen creyendo que continúa la era del parasitismo. Ha dicho, aunque no ha nombrado ningún país, la ministra Margarita Robles, en declaraciones a la prensa, acaba de recordar que España es un aliado fiable, responsable y comprometido. Gracias, Enrique. Son las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias. Vamos ya hasta la redacción de informativos. Con Toñi Fernández. Toñi, Ucrania ha bombardeado esta madrugada una refinería próxima a Moscú. Ha sido un ataque con drones. Buenas tardes, Toñi. ¿Qué tal? Ucrania ha vuelto a golpear la mayor refinería de la capital rusa. La imagen de este impresionante bombazo es la de la enorme y pesada tapa de un depósito de petróleo volando a decenas de metros del suelo, impulsada por una nube oscura. Medio centenar de regiones rusas tienen ya, debido a estos ataques, problemas de suministro. Es el mayor ataque de Ucrania contra Rusia en 2 años. Zelensky sentenciaba este mediodía: si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú. En el Reino Unido, unas pequeñas elecciones en Inglaterra pueden acabar con el primer ministro británico, con Keir Starmer, y es que uno de sus rivales para liderar el laborismo puede obtener
tener el escaño que necesita, lo que aumentaría la presión para que Starmer abandone su puesto tras cosechar unos niveles históricos de popularidad, históricos por malos. Además, la Casa Real confirmaba hace solo unos minutos que el próximo 25 de junio el rey va a visitar Ciudad de México para reunirse con la presidenta del país, con Claudia Sheinbaum, que es la artífice del encuentro. En realidad, Felipe VI lo que va a hacer es escala camino de Guadalajara, donde va a asistir al partido del Mundial entre España y Uruguay. Y fans de Apple, aquí viene una subida importante. El CEO de la marca ha reconocido en una entrevista al Wall Street Journal que a pesar de sus esfuerzos no pueden seguir absorbiendo el incremento de costes en todo tipo de chips de memoria, así que los iPhone, los Mac y los iPads van a costar más. En el caso del iPhone, en torno a 270 euros más. Gracias, Toña. A la vuelta de publicidad vamos a hablar también de economía, no tanto del precio de los iPhones, sino de la vivienda y de las dificultades para acceder a ella. Son datos de un nuevo informe del Banco de España que desgranamos con Jordi Fábrega en 2 minutos. Es que cuando freno... hace... Sí, tal cual. Claro, y con solo rozarlo... Parece que lo estoy escuchando. Estamos de acuerdo. Claro, claro. Si tus frenos hablan por sí solos, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas. Instrucciones para superar cualquier cosa. Inspira. Coge tu último vinilo. Expira. Ponlo en el tocadiscos. Inspira. Coloca la aguja con cuidado. Expira. Sube el volumen. Inspira y dale al play. La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en 2 o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés. ¿Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio? Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar. Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime. Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Menos del 15% de los hogares que actualmente viven de alquiler cumplen con las condiciones financieras para poder firmar una hipoteca, es decir, contar con el dinero suficiente para la entrada y que el nivel de ingresos nos permita pagar la cuota mensual. Una cuota que no debería superar el 35% de los ingresos. Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de España ha vuelto a dedicar a la vivienda uno de los capítulos de su informe anual y aporta cifras actualizadas sobre la magnitud del problema para acceder a un piso o a una casa. Con cifras como esta. En los últimos 5 años, el déficit de viviendas construidas sube ya a 750.000. Es decir, se han creado 750.000 hogares más que viviendas se han construido. Además, los que viven en alquiler tienen que dedicar 6,8 años de su renta íntegra a comprar una casa, o incluso más de 10 años si esa casa la quieren comprar en Málaga, en Madrid o Barcelona. Y aunque las condiciones financieras que ponen los bancos ahora son favorables a hipotecarse, la realidad es que el precio de la vivienda es tan alto que los sueldos no dan. Solo entre el 10 y el 15% de los que ahora mismo viven en alquiler cumpliría 2 de las ratios financieras que los bancos fijan como condición para dar una hipoteca, y que son que se aporte el 20% del precio de la casa y que el pago de la cuota mensual de la hipoteca no supere el 35% de los ingresos. Gracias, Jordi. El Banco de España, por cierto, ha expresado también su preocupación por el hecho de que la inflación esté subiendo en España más que en el resto de Europa por culpa de la guerra. Y ahora que estamos en pleno mundial, se están intensificando y mucho las apuestas deportivas. España ha acordado, junto con otros 8 países europeos, reforzar la vigilancia sobre este tipo de actividad económica. El objetivo es revisar licencias y también se hace un llamamiento al propio sector del fútbol. Sira Valdés.
El Mundial impulsa el incremento de apuestas deportivas, por eso España, junto a Francia, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Suiza, ha firmado una declaración institucional en la que los 9 países se comprometen a reforzar la supervisión de las apuestas deportivas online y los mercados de predicción para asegurarse de que estas plataformas cumplen las obligaciones en materia de licencias, publicidad y protección de los jugadores. Un acuerdo firmado por las autoridades de consumo de estos 9 países europeos que también instan al sector del fútbol, a las federaciones, ligas, clubes y equipos deportivos para que verifiquen la situación legal de sus patrocinadores. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Hoy la SER en Murcia está contando detalles del sumario que investiga la compra de prótesis caducadas y que ponen aprietos a la consejera de Salud, recién nombrada por López Miras, y que ocupaba precisamente el cargo de gerente del Servicio Sanitario Murciano que está investigando la justicia. La directora del principal hospital de Murcia llegó a avisar, dice el sumario, por escrito al gerente del centro de los peligros de utilizar estas prótesis. Murcia, Rafa de Paco. La directora detalla al gerente del hospital en un correo electrónico enviado en abril de 2024 que se había usado de forma reiterada un producto denominado Coil Prestige Plus, que carecía de homologación en el sistema sanitario murciano y que sin embargo se incorporó a la práctica habitual en radiología vascular intervencionista en este hospital. El informe advierte de problemas graves de control y trazabilidad. Aunque en las historias clínicas de los pacientes sí constaba el dispositivo realmente implantado, en los registros económicos y administrativos aparecía otro distinto, lo que provocaba que los consumos registrados no coincidían con la realidad. Una situación que generaba, según la directora, dificultades en la gestión económica y en el seguimiento del material sanitario. Este producto pasó de costar en 2022 440 euros a 1.400 a partir del año siguiente. Y el Supremo obliga al Estado a indemnizar a un hombre con, ojo, 2,5 millones de euros tras haber pasado 15 años en prisión y otros 3 en libertad condicional. La Audiencia de Barcelona lo condenó por 2 delitos de violación, pero claro, es que no los había cometido. Pedro Jiménez. El Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la decisión de justicia de no indemnizar a Ahmed Tomuji, que ha estado 30 años encausado por distintos episodios de agresión sexual, hasta que en 2023 el Supremo anuló 2 de esas agresiones sexuales porque el semen que se encontró en la víctima no coincidía con el suyo y la acusación se basaba en la rueda de reconocimiento que hicieron las víctimas. Un error judicial que le llevó a pasar 15 años en prisión y otros 3 en libertad condicional, por los que ahora el Estado le deberá indemnizar con 2,5 millones de euros. Dice la Sala que el error es inequívoco y cualificado, ya que el tribunal que le condenó, la Audiencia de Barcelona, no valoró, a pesar de que fue admitida y formaba parte de la causa, una prueba pericial biológica cuyo resultado era incompatible con la autoría de las violaciones. Gracias, Pedro. Estábamos pendientes del corte en el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona debido a un incendio entre Lleida Pirineus y Camp de Tarragona. Informa Renfe, lo hace a través de sus redes sociales, que se restablece ya la circulación en esa línea, así que los trenes detenidos progresivamente van a ir reanudando su marcha. Y hacía 17 años que el CIS no publicaba un estudio sobre la salud sexual de los españoles. El que hemos conocido hoy, bueno, nos deja algún dato que otro. De momento, os cuento, el 30% de las mujeres se ha visto forzada a prácticas no deseadas en una relación sexual. Lo contamos en 20 segundos. Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena. Mariola Lurido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Los datos extrae Mariola de la encuesta de salud sexual del CIS, que se ha publicado hoy 17 años después de conocer la última. Sí, bueno, cerca del 30% de los hombres ha pagado alguna vez por tener sexo, el 20% más de una vez, y 1 de cada 10 hombres pagó por tener sexo en el último año. Eso sobre prostitución, sobre pornografía, 7 de cada 10 varones ven porno. Es más frecuente este consumo en los jóvenes de 25 a 34 años, pero el dato más impactante es el de la violencia sexual. 1 de cada 3 mujeres se ve forzada
es un dato que preocupa mucho a la ministra de Sanidad, Mónica García. Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Esto es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que, nuevamente, la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época. Además, el 13% de los hombres admite haber obligado a su pareja a hacer cosas que a ella no le apetecían. Y Mariola, la encuesta rápidamente nos ofrece más datos. Por ejemplo, el 80% de los españoles dice estar satisfecho con su vida sexual. Sí, y el sexo pierde peso como requisito asociado a la felicidad. 6 de cada 10 encuestados creen que pueden vivir perfectamente y pueden ser felices sin vida sexual, y a la vez baja al 34% la gente que dice que lo necesita para ser feliz. En mujeres el descenso es mucho más acusado. Nos quedamos sin tiempo para resolver cualquier duda sobre nuestra salud sexual, así que eso ya lo hablamos después. Mariola Pacojo, que está ya aquí porque empieza a ser Deportivos a partir de las 3 de la tarde, y nosotros volvemos mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.